Bienvenidos al podcast Poderosas, Ciencia y Naturaleza en Femenino, un espacio para descubrir nuestro universo desde la mirada de grandes mujeres que están cambiando el mundo. En Chile, solo el 34% de las personas que trabajan en ciencias son mujeres. Hola a todas y todos quienes se están uniendo a este segundo capítulo del podcast Poderosas. Y antes de iniciar esta conversación que nos tiene súper entusiasmadas, estamos con una gran invitada. Pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros Claudia y Kevin, que están aquí acompañándonos. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, muy bien. Aquí con mucha curiosidad de conocer a esta nueva invitada. Así es, estamos muy entusiasmadas. Estamos con una poderosa científica marina, con quien vamos a explorar el mágico mundo de los océanos y el rol de las mujeres en esta ciencia, entre otros temas. Ella es Camila Calderón Quirgas. Camila es médica veterinaria, investigadora, candidata a magíster en oceanografía y también es comunicadora científica y educadora marina. Además, es cofundadora de Soplo a la Vista, un colectivo femenino de ciencia, educación y conservación marina, donde colabora el Centro de Estudios de Mastozoología Marina CEM Chile. Por cierto, Camila también es cofundadora de CEM Chile. Otro de sus trabajos es ser directora de Ermitaño, una iniciativa que busca acercar las ciencias a las personas a través del arte, la literatura y otras lúdicas experiencias. También es conductora de TXS Plus, una emisora especializada en ciencia y tecnología. Finalmente, conduce el podcast El Océano de Cami, el que pueden encontrar en Spotify. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Súper bien, contentos de tenerte acá. Gracias, muy contenta también de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Cami. Para empezar a conocerte, nos gustaría que nos contaras, te remontaras a tu infancia y nos contaras cómo era la Cami de niña y cuándo y por qué decidiste dedicarte a la ciencia de la naturaleza. La Cami de niña nació en Talcahuano, al lado del mar, así que siempre tuvo una conexión con el mar poderosa, como grande, y tuvo la fortuna y el privilegio de crecer en lo que quedaba, porque había cerrado antes que ella naciera, el museo marino de mi papá. Mi papá tenía un museo marino en Talcahuano, el único museo marino que ha habido, que cerró antes que yo naciera, pero que las muestras de ese museo quedaron en la casa. Entonces, en la casa donde yo nací, mi papá era taxidermista, embalsamaba animales, entonces habían tortugas, tiburones y también invertebrados marinos, había una colección importante de picnogónidos, entonces estuve rodeada de mar por el lugar donde vivía, por la experiencia de la casa y también porque mi papá es artista visual, entonces en esa época él ya estaba tratando de comunicar ciencia a través del arte en el museo. Y mi mamá, profesora, llegó al museo de mi papá en esa época tratando de también dentro de la pedagogía trabajar con ciencias del mar. Cosa que ahora es más frecuente, pero en esa época era bastante innovador. Entonces estuve sobrecargada de mar y desde ahí yo asumo que es porque me dedico obviamente a la conservación marina. Claro, sí, o sea, tú tuviste una conexión directa, un estímulo directo, podríamos decir, y más adelante te vamos a preguntar entonces cómo tú llevas esa experiencia también a lo mejor a acercarla a las niñas, a niños, pero antes de pasar a ese punto, me gustaría saber entonces este tránsito de ser médica veterinaria, especializarte en oceanografía. Ese cambio que es bastante grande y que era un poco inédito, de hecho inédito, porque si bien había colegas veterinarios trabajando con mamíferos marinos, que son los animales que me interesan, o sea, me interesa el océano, pero son los animales que me gusta estudiar y que estudio actualmente,
estudiaban mamíferos marinos, pero desde la veterinaria, es decir, de área veterinaria en mamíferos marinos. Pero veterinarios que dieran el salto a oceanografía no había. ¿Y cómo fue mi salto? Fue porque, bueno, yo estaba estudiando veterinaria, entré a estudiar veterinaria porque me interesaba mucho en ese momento la rehabilitación de especies marinas. En el museo de mi papá se rehabilitaban especies marinas, pelícanos, pingüinos y algunas tortugas. Entonces, como un poco siguiendo esa línea, creo que me decidí finalmente por medicina veterinaria, ¿ya? Y me tocó ir a la expedición científica que fue a determinar la causa de muerte de las ballenas Sei en el Golfo de Penas el año 2015. Una expedición científica y gubernamental, porque era con Cernapesca, la PDI, era algo muy importante que pasó. Yo estaba estudiando y tuve la oportunidad de ir. Y en esa expedición yo me di cuenta que yo quería en realidad responder a preguntas más grandes, que me parece valioso, obviamente, el trabajo también de las necropsias y de lo que hace un veterinario con los animales, pero yo quería ecología, oceanografía, entender a gran escala un poco más los procesos. Y así fue como me di cuenta de que en realidad quizás la oceanografía era una posibilidad. Además que yo hasta ese momento me había formado con el profesor Anelio Aguayo del Instituto Antártico Chileno, el especialista más importante en mamíferos marinos de Chile, que aunque en todos los diarios, en las entrevistas dicen Anelio Aguayo, el biólogo marino, Anelio Aguayo, el oceanógrafo, en verdad es veterinario, porque en esa época, hace, ¿cuánto? 70 años atrás, o más, porque el profe ahora tiene 90, no había biología marina, no existía como profesión. Entonces todos los que querían estudiar mamíferos marinos o tenían que estudiar veterinaria. Entonces cuando también me enteré de eso fue antes de esta expedición, dije, oh, hay un veterinario que lo logró, o sea, como que estudia estos animales, pero desde un punto de vista muy de la biología marina, de la oceanografía. Así que terminé mi profesión y dirigí el camino para entrar a oceanografía, apoyada, por supuesto, por la doctora Susana Bucan, que es mi profesora del magíster. Ella, seguramente han visto sus estudios, ella trabaja con las ballenas azules en Patagonia, llegó muy joven a Chile, ella es británica, así que claro, entré al magíster a estudiar también las ballenas azules de la Patagonia en una acople entre bioacústica submarina y oceanografía. Fue un desafío, obviamente, que sí tuve que aprender un montón de cosas que un veterinario no tiene idea, porque nuestra formación no tiene que ver con programar, con matemática y con física, pero de todas maneras no me arrepiento y he aprendido cosas que me han servido mucho, así que ha sido una buena experiencia profesional. Cami, ¿y de qué se trata la mastozoología? Sí, suena como algo difícil, pero en realidad la mastozoología es la ciencia que estudia los mamíferos y por eso se llama mastozoología marina, porque en el fondo son estudios de mamíferos marinos. Yo tengo una duda con respecto a la especialización en oceanografía. ¿Nos podrías decir, para la gente que no sabemos, de qué se trata este gran paraguas de la oceanografía, por favor? Sí, claro, bueno, la oceanografía es bastante compleja, como es básicamente, bueno, quien quiera estudiar el océano, a mí, bajo mi perspectiva, tiene que, ¿cierto?, estudiar oceanografía. La oceanografía es una ciencia, ¿cierto?, que estudia el océano. Es súper amplia, entonces se divide. Por ejemplo, en el magíster tenemos como ramos principales 4 oceanografías, que son oceanografía geológica, que en el fondo estudia todo lo que tiene que ver con la geología asociada al océano. La oceanografía química, también como lo dice su nombre, todo lo asociado a la química del océano. La oceanografía biológica, con la biodiversidad, ¿verdad?, y los organismos. Y la oceanografía física, que estudia, ¿cierto?, los procesos físicos. Obviamente todas tienen puntos de encuentro.
mi tesis es una mezcla entre oceanografía física y biológica, por ejemplo. Pero tengo una amiga que está haciendo su doctorado estudiando las fecas de las ballenas, cómo fertilizan la columna de agua, eso es más oceanografía química. Otras personas que podrían estar estudiando volcanes submarinos, eso es oceanografía geológica, o los océanos del pasado, eso ya es paleoceanografía. Entonces hay un montón de áreas súper amplias, muy bonita la oceanografía. Me hubiese gustado saber que existía como carrera cuando terminé la U, no tenía idea, porque además se imparte solo en Valparaíso como carrera de pregrado, pero posiblemente si hubiese sabido y hubiese sido un poco mejor en matemáticas, porque ahora soy más buena, pero en ese momento no, cuando salí del colegio todavía me costaba mucho, capaz que hubiese estudiado oceanografía. Cami, y para volver como a tu especialidad, ¿cómo es estudiar a estas grandes criaturas marinas? ¿Qué es lo que has aprendido de ellas? ¿Cómo lo que más te sorprende? Bueno, esa pregunta para alguien que ama las ballenas es complicado, porque yo la encuentro fascinante. Específicamente, trabajo con ballenas, pero en el centro de estudios, en el CEM, también trabajamos con otros mamíferos marinos, como el chumungo, el lobo marino. Así que en realidad me interesan todos los mamíferos marinos. He aprendido mucho de las ballenas, he aprendido mucho de resiliencia, cómo sus poblaciones han tratado de salir adelante después de todo el tiempo que se capturaron indiscriminadamente, porque tenemos mucho de eso, ¿cierto?, los animales humanos. Esto de creer que los recursos, ¿cierto?, recursos, mal llamados recursos muchas veces, son infinitos, así que ni las ballenas se salvaron de esa visión. Una visión pasada, por supuesto, pero que llevó a muchas poblaciones al peligro de la extinción, y me atrevo a decir que el caso de las ballenas es uno de los primeros casos de especies que casi llegan a la extinción por causas humanas. Entonces, en ese sentido, es súper interesante estudiarlas ahora, como en otra era, y entender cómo sus poblaciones se han estado recuperando. Y he aprendido mucho de ellas, como también de la cohesión social que tienen, de cómo eligen los lugares donde quieren estar. Yo, no sé, las encuentro fascinantes en realidad, así que mi opinión va a estar súper cegada. Bueno, Cami, volviendo un poco a lo que ha sido tu trayectoria, tenemos aquí apuntado de que eres conductora de TX Plus. Nos gustaría saber de qué se trata y qué hacen aquí y por qué nace esta iniciativa. Bueno, tengo el defecto, o quizás no defecto, alguien lo puede ver como algo bueno. Yo lo veo como algo bueno, pero para la sociedad en la que vivimos no es algo tan bueno, que a mí me gusta hacer muchas cosas. No me he podido nunca elegir solo una. Me encanta estudiar las ballenas, pero me gusta enseñar también, comunicar, intercambiar conocimiento y todo eso. Y cuando era muy chica tenía una radio, de mentira por supuesto, en la que yo era locutora. Entonces siempre me gustó y siempre pensaba que quería ser locutora o conductora de un programa, solo que claro, ahora como crecí y me formé más en ciencia, finalmente lo conseguí y tuve un programa en TX Plus que se llama Huella Oceánica, que lo pueden escuchar, los capítulos están disponibles en Spotify. TX Plus es una radio, si es que no la única radio de ciencia y tecnología en Chile y en Latinoamérica. Tiene un montón de programas de distintas áreas del conocimiento, conducidos también por científicos, y bueno, Huella Oceánica es específicamente de ciencias del mar y busca esto mismo, un poco divulgar, comunicar, conocer también experiencias del camino de otros científicos y científicas para llegar a donde están, por qué es importante el océano, qué hacen los centros de investigación. Así que súper soñado poder conducir. Lo vi siempre como algo difícil porque no estudié periodismo, pero ha sido una buena experiencia, y sobre todo considerando que la radio tiene ese enfoque en ciencia y tecnología. Y fuera de
de la radio y estos espacios, ¿cuáles otros espacios tú buscas o en los que participas quizás para acercar el conocimiento de tu ciencia hacia la comunidad? Pensando en la pregunta que te había hecho, como en niños y niñas, ¿cómo inspiras? Si eso te llama la atención. Bueno, en el caso de la infancia, que a mí me parece que es muy importante, son súper determinantes las vivencias que tenemos en la infancia para nuestro quehacer de mayor. He escrito y soy autora de 3 libros para la infancia. El primero es La ballena azul, lo que no sabías, que es un libro que en el fondo busca retribuir el trabajo de investigación que hice durante el posgrado, por eso es de ballenas azules. Luego hice un libro que se llama Olivia, Amelia y el Krill, buscando también generar empatía por formas de vida que no nos llaman tanto la atención, como las vidas pequeñas, como animales que no son ballenas. Y finalmente el lobo marino común, porque vive en toda la costa de Chile y tiene como un poco de mala fama a veces, no sé por qué, o a la gente no le gusta mucho. Entonces el libro busca como mostrar la importancia que tiene el lobo marino para el ecosistema y un poco saber de su historia natural, o sea, porque es importante, qué come, qué es un lobo marino realmente, por qué tengo que protegerlo, cuál es su historia. Así que bueno, de esa manera he podido retribuir. Trato siempre de ir a colegios cuando me invitan de manera gratuita, y con nuestras organizaciones, trabajando con las ballenas también siempre visitamos las escuelas, hacemos un festival que se llama Soplo a la Vista en Caleta Chome, que busca eso mismo, como democratizar o abrir el conocimiento a las comunidades locales donde trabajamos, precisamente los lugares donde trabajamos, porque históricamente la ciencia trabaja en las comunidades costeras y no entrega después el conocimiento a las caletas de pescadores, en este caso, que es con quienes yo trabajo. Entonces, tratando de no repetir esa historia que se repite y se repite todo el tiempo, es que tratamos siempre de que los proyectos luego puedan tener un impacto en la comunidad local, ya sea entregando el conocimiento o haciendo los partícipes de los proyectos de investigación. ¿Y cómo responde la comunidad ante estas actividades, acciones, al trabajo de ustedes? Depende, como siempre te vas a encontrar de todo, sobre todo en comunidades donde los problemas sociales son muy grandes, eventualmente a veces no hay un interés en conocer o saber más de ciencia y de conservación por razones obvias, porque sus necesidades son otras. Entonces también tiene muchas aristas esto de entregar el conocimiento a las comunidades. Entonces te vas a encontrar siempre con comunidades en las que sí hay mucho interés, comunidades en las que hay una división lógica y obvia, yo no totalmente lo entiendo, y comunidades quizás donde no vas a encontrar absolutamente ningún interés. Ahora también hay conocimiento de las comunidades locales, que no es que uno como científico está en una relación vertical, o sea, siempre ha sido así, pero lo que estamos tratando de que ahora sea horizontal. Entonces se entiende también que hay un intercambio de saberes, o sea, yo no vivo en las comunidades costeras, por lo tanto hay un sinfín de saberes que las comunidades locales saben por sobre la ciencia, de ver ballenas todo el día, de ver cómo se comporta la fauna. Entonces en el fondo uno lo que entrega es el conocimiento súper específico de los resultados de los proyectos que uno hace, pero el conocimiento de base muchas veces ya está desde la comunidad local. Bueno, pasando un poco al ítem ciencia y mujer, nos gustaría saber si en este camino de formación científica que has tenido, ¿has notado alguna brecha de género mientras has estudiado? Sí, totalmente. Bueno, lamentablemente hay brechas de género en todo orden de cosas. No creo que haya ni un lugar donde no existan. En veterinaria, por ejemplo, en el pregrado, sobre todo en lo que tiene que ver con las personas que se dedican más a clínica mayor, históricamente incluso los profesores te hacen creer que esa es un área de hombres, porque los caballos, porque las vacas, porque esto y todo. Claro, bueno, igual yo estudié hace
12 años, hace 12 años, hace 12 años entré a estudiar, entonces eran otros tiempos. Ahora posiblemente un profesor ya no puede hacer comentarios de ese tipo, ¿cierto? Porque no corresponden. Claro. Pero en ese momento eran bastante comunes, pero claro, yo tomé otra área, entonces no lo noté más en veterinaria. Y en ciencia, en ciencia hay un montón. O sea, en ciencia la brecha de género es grosera, realmente grosera. Los centros de investigación están casi la mayoría, son los altos cargos son hombres. El trabajo de las mujeres se sabe, hay estudios que hablan que los sueldos son mucho menores en algunas instancias todavía. O sea, estamos en el año 2023 y todo ocurre. Todavía ocurre y hay todavía un vacío histórico de brecha de género en toda la academia. Hay poca participación, hay cifras también, no conozco el número exacto, pero se sabe que hay mucho más proyectos Fondesit liderados por hombres, más graduados en STEM, hombres. Y a veces te dicen como, pero en ciencia quizá hay más hombres, pero resulta que cuando vamos a ámbitos de educación hay más mujeres. Bueno, sí, pero en investigación educativa igual hay más hombres. O sea, en el fondo, en la continuidad de carrera académica, en el ir escalando, sigue habiendo una brecha de género súper grande. Y que se ha atribuido históricamente, ¿cierto?, a que las mujeres cumplimos mucho más roles de cuidado. Entonces hay un montón de trabajo todavía por hacer, de poder equilibrar esto desde los distintos trabajos, seguramente equilibrar también el postnatal para las familias, sea como sea que esté compuesta la familia, de modo que el cuidado no quede solamente en una persona, que en este caso casi siempre es una mujer en las familias que son heteros, me refiero. Así que, sabemos que es brutal todavía la brecha de género. Y en el área de la conservación, como tú mencionaste que las mujeres estamos al frente de las labores de cuidado, por lo tanto eso como que uno tiende a pensar el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestros hogares, expresado en tu área, en lo que es la conservación marina, ¿cómo ves esa no sé si lucha o presencia femenina al frente de proteger y conservar el océano? En ciencias del mar y en conservación marina muy específica también hay mujeres que son protagonistas de proyectos. Un ejemplo es nuestro trabajo, que partió por un grupo de mujeres. Sin embargo, me parece, esta es una opinión súper personal, que generalmente los hombres tienen un poco más todavía de visibilidad en muchas cosas, o al menos cuando un hombre cumple o destaca en algo, es mucho más valorado cuando ya hay hartas mujeres que consiguieron lo mismo. Y hay voces en conservación marina que también están asociados a que pertenecen a ONGs muy grandes, porque también hay un tema ahí, como las ONGs grandes también roban, o sea, no roban, pero tienen un mayor protagonismo versus las organizaciones más pequeñas y que trabajan de manera más comunitaria. Entonces esos sesgos también pueden ocurrir por eso. Pero claro, cuando lo pienso en conservación marina como más internacional y un poco más famosa, hay varias voces masculinas que tienen en Chile harta importancia, que está bien igual, pero que, ¿cierto?, podríamos estar un poco más a la par. Y a nivel internacional, sí, está el trabajo de la doctora Silvia Earle, que es reconocida, ¿cierto?, como una mujer muy, muy poderosa, y su voz tiene harto impacto siendo mujer, sobre todo considerando que ella viene de una época muy, muy machista todavía y con peores brechas de género que ahora. Así que es súper valorable ahí como ella se ha puesto en esa posición y ha logrado estar ahí. Es un ejemplo para todas nosotras de que se puede. Oye, Camila, ¿y existe alguna mujer científica para ti que sea un referente? Bueno, sí, ella, por ejemplo, la doctora Silvia Earle,
en temas de comunicación y del impacto de escribir, por ejemplo, para generar algo, es la escritora y científica Rachel Carson. Ella me inspiró mucho con su libro Primavera Silenciosa inicialmente, pero también tiene otros 2 libros más sobre el océano. Y de ahí creo que todas las mujeres también de Chile, desde mi profesora de magíster, Susana, en temas de investigación, las profesoras en la U también que me hicieron los ramos, que han tenido, ¿cierto?, que estar tratando de sacar una carrera académica en una época donde había muchas más brechas de género, y eso tener que hacerlo, pero también como con el cuidado de la familia, wow, o sea, mucha admiración. Así que en realidad admiro a todas las que estaban en una época mucho peor. Sí, las mujeres siempre tienen que conjugar muchos más elementos como para poder seguir su... Totalmente. Sí, y el trabajo que ustedes hacen además a nivel local, que eso es lo importante, tiene un valor excepcional también. ¿Tú podrías calificar eso? ¿Podrías como... no con un sentido de autorreferencia, sino que valorando, o sea, estás consciente de lo importante que es trabajar en conservación a nivel local? Sí. Bueno, yo en ese sentido soy súper tajante, y puedo ser incluso tal vez un poco soberbia, en el sentido de que para mí la ciencia es importante por el valor de hacer ciencia por la ciencia misma, sí, pero no me dejo emocionar tanto, ni me llama tanto la atención cuando la ciencia no es vinculante, no es participativa, no retribuye a las comunidades locales y no se involucra. No, hubo una época en la que sí, como cuando uno es más chico, sí, esto, pero ahora que he ido entendiendo toda la injusticia histórica de que se investigue en tantos lugares el mar y que no se le retribuya nada a las comunidades locales, pensando que la gente no vale nada y que estoy en una posición superior y por eso no le entrego al otro los conocimientos que saco de su casa o de su territorio. Entonces ahora no me emocionan los proyectos o los resultados de investigación que no tienen un impacto social. Y puedo ser, como te digo, súper tajante y soberbia, pero también soy súper honesta. Y entonces en ese sentido es que valoro mucho el trabajo que hacemos como equipo. Reconociendo que pueden existir muchos defectos, por supuesto, y mucho todavía por crecer, pero creo importante valorar los propios equipos de trabajo. Y tiene sentido en todo caso, o sea, en la crisis ecológica en la cual nos encontramos tiene mucho sentido también lo que tú estás diciendo. Y al respecto de ser cofundadora de CEM Chile, el Centro de Estudios de Mastozoología Marina, ¿cómo llegaste a ser parte de esta iniciativa? ¿Por qué razón te hiciste parte? O sea, ya nos has contado un poco, pero... Bueno, nosotras estábamos estudiando las ballenas sei en Chomé, un lugar donde antes se cazaban ballenas, hasta el año 1983. Entonces nos juntamos 4 amigas para hacer este festival Soplo a la Vista, para darle la bienvenida a las ballenas que llegan hasta a Chome todos los años, posterior a la caza de ballenas. Y el festival de repente se transformó en un colectivo y postulamos a fondos de la Fundación Rufford en Inglaterra para estudiar a la ballena sei, que es una especie que se encuentra en peligro de extinción, que llega a Chome y que queríamos saber por qué y todo. Entonces nos ganamos el Rufford, después postulamos al National Geographic, también nos ganamos el National Geographic, y ahí ya dijimos, bueno, ahora hay que oficializar, o sea, nos dábamos cuenta que toda la gente nos escribían, que habían estudiantes que querían hacer sus tesis acá, que empezamos a tener una voz, que los medios nos llamaban, que una cuña de esto, que varó un delfín, que varó una ballena. Entonces que en el fondo, como la región del Biobío es históricamente una zona de sacrificio ambiental y el mar es visto como una zona industrial, no había un centro de investigación especializado en mamíferos marinos y mucho menos que fuera independiente y no fuera académico.
Así que decidimos fundar el Centro de Estudios de Mastozoología Marina, donde ya no somos solo mujeres, somos un equipo mixto que siempre enriquece, ¿cierto?, el trabajo, y que de base es una ONG. Entonces, por eso nace un poco, por poder de una manera oficial y formal postular a más fondos, crecer, instalarnos, ya no solo estudiar ballenas 6, sino que estudiar lobos marinos, chungungos, delfines chilenos, no solo en Chome, sino que todo el Golfo de Arauco, y permitirnos soñar de que siendo mujeres lo podemos lograr, porque eso es lo otro también. Así que desde esa convicción nace este centro, que por cierto nos ha ido muy bien, y también mucha admiración para el propio equipo de trabajo, para mis compañeros, compañeras y todo lo que hemos crecido. Camila, ¿qué revelaciones nos puedes mencionar a partir de los estudios marinos que ha realizado SEM Chile? Bueno, a ver, nosotras este año publicamos nuestro primer paper, que es muy importante para nosotras porque no se publicaba desde la Casa de Ballenas hace 40 años que no salía una publicación de ballenas en esta zona, así que es histórico también. Además porque nuestra primera publicación como centro, además porque los datos de esta primera publicación científica la hicimos sin proyecto, era cuando realizábamos un monitoreo sin fondos, también tomados desde el apoyo de Turismo Chome Aventura, entonces un poco ahí también ciencia ciudadana, y porque pudimos publicar en una muy buena revista, siendo cierto todavía un centro que funciona a mucho pulso y con muy pocos recursos. ¿Qué pudimos determinar? Pudimos determinar que las ballenas 6 efectivamente, ya lo sabíamos, pero siempre hay que publicarlo para que la información se pueda ocupar y sea validada por pares. La ballena 6 frecuenta Chome, visita Chome y se queda en Chome con crías, eso también es súper importante, y que en este trabajo publicamos el primer catálogo de aletas dorsales de ballena 6 para la zona del Pacífico Suroriental, que es lo que corresponde a Chile. Así que estamos súper contentas. Tenemos ahora que hacer este otro trabajo porque esos son los datos del 2019-2020 y ahora ya tenemos los resultados de las temporadas 2020-21, 21-22 y 22-23 que tenemos que publicar y ordenar. Y estamos en pleno ejecutando nuestro tercer proyecto financiado, esta vez también por la Fundación Rufford, para poder seguir entendiendo ahora los movimientos de las ballenas 6 en esta zona, cuánto se mueven, cuánto permanecen en Chome y también probar si las ballenas que vimos ese año se ven de nuevo. Así que eso a grandes rasgos. Y a propósito de eso, bueno, las ballenas son una especie, si bien todas las especies están amenazadas de alguna manera por múltiples razones, pero respecto a lo que tú estudias y la información que ustedes manejan, ¿cuál es la situación que nos podrías comentar acerca del estado actual del medio ambiente marino en el mundo y también particularmente en la zona en la que ustedes están trabajando? Bueno, yo pienso que el gran problema es que sabemos muy poco del océano. No se ha estudiado tanto como quisiéramos y eso quizás no nos permite tener mucha claridad en algunas cosas. Creo que la situación general es bien distinta, porque lo que sucede acá es muy distinta a la realidad de otros países. En el caso particular, acá, por ejemplo, la región del Biobío todavía es una zona súper industrial, no hay una regulación del tráfico marítimo en función de la presencia de ballenas en cierta zona, se sabe que hay harta contaminación y hay que encontrar alternativas para poder convivir un poco, porque también de alguna u otra manera hay que encontrar la forma de convivir y quizás ese sea el desafío más grande, cómo convivimos, qué consideramos importante como para esa vida. Pero bueno,
sabemos que hay harta sobrepesca también en el océano, que el tráfico marítimo es un problema para muchas especies. La salmonicultura está trayendo muchos problemas, ¿cierto?, en el sur de Chile, y con la amenaza también de expandirse en distintos otros lugares. Hay quienes dicen que hay formas de hacer una salmonicultura mejor. Yo no trabajo en eso, pero espero que se avance entonces en esa línea. Y ahí, por supuesto, todas estas cosas tienen que ver con problemas también sociales. Los lugares altamente degradados a nivel marino también afectan el bienestar humano de las personas, no están separados, también fragmentan el buen vivir, ¿cierto? Generan pérdida un poco de la identidad cultural, de la pesca artesanal, cuando es realmente artesanal, de oficios históricos que tienen que ver con la recolección, y muchas veces también las mismas comunidades locales generan el propio cuidado de sus recursos, porque tienen súper claro que no pueden sacar especies inferiores a tallas, y se encargan también de proteger sus propios lugares. Pero creo que la situación a nivel mundial, entendiendo que es muy complejo dar una opinión a nivel global, porque cada lugar es tan distinto y todo está tan asociado a temas sociales igual, no es muy buena. Como se avanza en crear áreas marinas protegidas, pero sin presupuesto muchas veces para poder gestionarlas y administrarlas, o se hacen áreas marinas protegidas en lugares súper alejados mientras se sacrifica la parte de la zona costera. Pero son temas súper políticos también. Políticos me refiero a como políticas de gobierno, como en ese, porque todo es política finalmente, pero eso a grandes rasgos. Mucho por hacer todavía, faltan muchos recursos. Eso. Bueno, en general, así muy a simple vista, ¿qué nos hace falta para mejorar esta realidad medioambiental quizás en Chile? Yo creo que falta, varias cosas. Falta mucha educación para generar sensibilización como por todas las formas de vida, y para que entendamos que nuestra salud también depende de la salud de los ecosistemas. Siempre la gente dice como la naturaleza, me gusta ir a la naturaleza, como si no fuéramos parte de ella, como si fuéramos dos cosas distintas, y un poco por el estilo de vida que llevamos, tiene un poco de sentido pensar así, pero eso también es determinante. ¿Sí? Y no creemos que pertenecemos a algo, ¿por qué lo cuidamos? Entonces creo que falta un poco educación ambiental y marina desde la primera infancia. Falta estar en la naturaleza, pero también las personas en Chile o en los lugares no tienen tiempo. O sea, la vida, las personas trabajan 40 horas a la semana, o sea, no queda tiempo para la recreación, no queda tiempo para salir, quizás recursos también para estar en la naturaleza, para descansar. Entonces al final yo pienso que una opción es estar en la naturaleza, es poder hacer una vida mucho más cercana a estas cosas, pero es difícil igual pedir eso en un lugar donde la gente no tiene tiempo para eso. Pero entonces una opción es que como los niños y niñas y la infancia en general pasa tanto tiempo en la escuela, que quizás dentro del currículum escolar haya mucha más educación ambiental y marina, que se pueda salir más del aula, que se destinen recursos para eso, que se trate de entregar un mensaje y acciones concretas que permitan que la gente se dé cuenta que la naturaleza no es solo para la industria, porque también pasa eso. Estamos todo el tiempo entregando el mensaje de que en realidad los lugares están diseñados para la economía extractivista o para la instalación de industrias que por supuesto están relacionadas con nuestra vida, no voy a decir que no, pero hay que encontrar formas de entregar mejores mensajes para las personas.
y por supuesto mayor inyección de recursos para administrar bien las áreas protegidas. Uh-huh. Y al respecto de eso, como para entender el valor y de lo importante que es la conservación y la protección de los espacios naturales, ¿crees que el trabajo vinculante es relevante? Totalmente, una sociedad consciente y una sociedad educada no necesitaría ni siquiera delimitar las áreas donde tiene que cuidar, pero eso ya es utopía un poco. Pero en los lugares donde no hay quizás protección legal, se pueden generar esfuerzos de conservación marina desde las comunidades locales. Hay un trabajo muy bonito de la Fundación Capital Azul que trabaja creando refugios marinos que no son una figura de protección legal, pero son una figura de protección comunitaria. Uh-huh. Entonces eso también te demuestra que se pueden generar instancias comunitarias y no necesariamente legales para la protección de los lugares. Así que totalmente. Ese es un ejemplo, pero también hay otros. Camila, tú nos comentas que una de las formas de proteger o aprender más sobre la naturaleza es estar en ella. Para una persona común y corriente, ¿dónde puede encontrar esta persona mayor educación ambiental? ¿A qué fuentes puede acceder o cómo lo puede hacer una persona para acercarse más al tema de los océanos? Una persona que quiere saber más o que no ha partido tampoco todavía por enterarse tanto de esto. Bueno, ahora hay muchos más recursos que antes, me refiero disponibles para leer y todo. Hay obviamente información pagada, como libros, hay harto en inglés, pero en castellano hay un libro muy bonito de Catalina Velasco, ¿cierto? Vida sumergida, que te da como un background del océano, como un escenario general de cómo funciona, que tiene un precio accesible, por ejemplo. Están también, por ejemplo, en esa misma línea, hablando de la cata, ellos tienen, la Fundación Mariciencia tiene un blog que también recomiendo, en el que uno puede leer información en español. Ahora hay redes sociales, entonces hay un montón de información que se encuentra en Instagram. Hay TikTokers, yo no soy mucho TikTok, pero hay TikTokers en distintos lugares del mundo que entregan información. Hay podcasts tengo un podcast que se llama El Océano de Cami, ¿cierto? Que tiene el foco en mamíferos marinos, pero también hay otras iniciativas que buscan acercar el conocimiento gratuito desde plataformas como Instagram, ¿cierto? TikTok, YouTube, a las personas, y pagadas, por supuesto, pero hay harto trabajo disponible. El trabajo Fundación Oceanósfera igual es importante, y uno puede descargar mucho material desde los sitios web, así que hoy día hay más información que antes, pero falta, por supuesto. Cami, y en los proyectos que tú estás ahora trabajando, vimos que estás estrenando Orcas ahora el 31 de agosto. Nos gustaría que nos contaras un poco de ese proyecto y si te podrías referir también como a un tema que salió este año, que fue el de la orca Gladys, que salieron muchas hipótesis a venir a explicar el comportamiento extraño de estas orquitas que estaban atacando embarcaciones. Yo leí un poco, pero quiero que tú expliques como de todo esto que te acabo de mencionar. Bueno, es bien complejo lo que pasa con esas orcas, porque hace poco igual salió una noticia de que ahora les están disparando para defenderse de estas orcas. En esa zona donde sucede esto hay harto tráfico marítimo, y yo tengo la sensación y la opinión de que las orcas están un poco aburridas de eso. Quizás les molesta, aunque también hay algunos científicos especialistas en orcas que dicen que es una conducta de juego. Uh-huh. Pero que, claro, han destrozado embarcaciones. Yo no sabía muy bien qué tan cierto era, como lo ponía en duda, pero conocí a un amigo de amigos franceses que le hicieron tira el velero. Me contaron la historia, entonces ya ahora lo tengo en primera persona, de que es real. Uh-huh. Y puede ser eso, puede ser que el tráfico marítimo las tiene aburridas. El problema es que se masificó tanto que hace poco hay registros de que ahora les están disparando y tratando de defenderse.
Así que bueno, no es el único caso en la que la naturaleza, que también somos nosotros, pero como nuestras actividades humanas generan impacto en la fauna y cómo retribuimos la culpa solamente a los otros animales y no a nosotros. Y el impacto que tiene visibilizar en redes sociales, ya sea para bien o para mal. La visibilización trajo como consecuencia esto. Así que, bueno, esa población de orcas está bastante estudiada, no es solamente una, Gladys, son varias. Y están aparentemente descontentas con esa situación del alto tráfico marítimo o teniendo esta actitud un poco de juego, pero no se sabe bien. He escuchado las dos versiones por parte de colegas que estudian orcas. ¿Y el proyecto Orcas? Es como un proyecto de... Lo que publiqué. Lo que publiqué sobre las orcas son talleres que yo hago por Zoom. Es un taller que repito cada cierto tiempo, este jueves 30, bueno, no sé si vale la pena decir la fecha, pero este jueves vamos a tener un taller de orcas en el cual las personas aprenden sobre las orcas y se genera una instancia de conocimiento. Yo cuento un poco la historia natural, la evolución, quiénes fueron los antepasados de las orcas, por qué son importantes las orcas, y cuento un poco también en detalle la historia de estas orcas en el estrecho allá de Gibraltar. Bueno, o sea, hay tantos temas tan interesantes que podemos abordar, pero el programa es como muy cortito, entonces vamos a hacer algunas conclusiones. En respecto a la brecha de género que existe en el área científica enfocada al mundo marino, ¿cuáles son tus conclusiones? Como, no sé, tu análisis personal, desde tu experiencia. Mi análisis personal es que nos falta mucho todavía. Tienen que existir mayores incentivos para que las mujeres puedan dedicarse al mismo nivel y con la misma tranquilidad que un hombre hace una carrera académica. Y eso significa desde las mismas universidades poder en distintas disciplinas equiparar cosas como, no sé, el postnatal, que puede ser algo súper sencillo, pero que yo considero que es súper importante que haya un postnatal con la misma cantidad, por ejemplo, de meses. Y quizás esas pequeñas acciones pueden acortar hasta un cierto punto la brecha de género. Pero falta mucho por trabajar todavía. Post pandemia esto empeoró, entonces el escenario igual es peor. Como que había una cifra de años en los que nos íbamos a demorar en alcanzar la equidad de género, y que con la pandemia al final quedó en como 136 años en que nos vamos a demorar. O sea, yo ni siquiera voy a alcanzar a conocer, ni nosotras, cuando esto realmente se equipare. Y considero súper importante hacer y intervenir desde la comunicación y la educación a las niñas en edad temprana, para que entiendan y vean que se puede, que hay opciones, y que aunque cuesta, si lo quieres hacer, tienes que hacerlo con todo lo que significa para poder ir cada vez disminuyendo menos la brecha de género en ciencia. Bueno, otra conclusión. Cami, ¿cuál sería el rol de la mujer en las ciencias y específicamente las ciencias marinas? ¿Qué es lo que nos convoca ahora? Yo percibo porque que las mujeres en general, y esto es mi experiencia personal, buscan harto el bienestar dentro de los equipos de trabajo, como desde generar espacios de trabajo que sean amables, que sean seguros, sobre todo seguros entre mujeres, ¿cierto? Considerando la gran cantidad todavía de acoso sexual que cada vez sale más a la luz en distintos ámbitos, no solo académicos, sino que laborales, instituciones públicas, privadas, en la vida misma. Entonces creo que un poco en este momento el rol de la mujer tiene que ver adicionalmente a su trabajo, que está a la par, ¿cierto? Como generadora de conocimiento, es que además generan estos equipos de trabajo, considero yo, en mi experiencia trabajando con mujeres, que son bastante seguros, amables
que no he sentido quizás con equipos de hombres. Uh-huh. Y respecto a la conservación de los océanos, ¿cómo crees tú que podemos abordar esta problemática, que los océanos son un ecosistema tan importante y que está tan amenazado? ¿Cómo podemos trabajar por su conservación? Esa pregunta es muy, 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 muy amplia. Un poco quizás lo que dije, como lo que yo pienso que cambia mucho la vida o algo, siempre para mí la base de todo en cualquier aspecto es la educación. Desde lo social, desde lo que sea, todo para mí siempre se reduce un poco a la educación. Entonces pienso que una de las cosas más importantes en las que debiésemos poner atención es generar educación, es generar transferencia e intercambio de saberes con las comunidades también, generar equipos de trabajo multidisciplinarios, es decir, ya bueno, hay un centro de investigación que estudia el océano, pero unir también a otros profesionales, antropólogas, geólogos, antropólogos, sociólogas, sociólogos, educadores, educadoras, y eso quizás va a permitir que podamos generar mejores acciones para o más integrales para la conservación de los océanos, teniendo toda la información disponible. Y por último, la pregunta de la esperanza. Cami, ¿cuánta esperanza crees tú que hay de que se salven los océanos si realmente nos ponemos manos a la obra? Yo soy positiva, así que mi opinión va a ser positiva. Yo creo que estamos mucho mejor que antes, por ejemplo. Entonces pienso que deberíamos estar cada vez mejor que antes. Las personas tienen más acceso a cosas, hay mayor conciencia, hay mayores acciones. Ahora tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos un Ministerio de Ciencia. Hay más presión también por parte de la ciudadanía para cuidar algunos lugares. Así que yo veo un escenario mucho más positivo, pero sumándome también a la respuesta que ya di, viendo todas las aristas, como sociales también, porque no están separadas, están todos unidos. Así que en el fondo requiere de muchas miradas y de muchas acciones. Muchas gracias, Cami, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Me gustaría, como última reflexión, dejar que estos espacios son para entender que todo en nuestro planeta está conectado, que tú, has hecho un trabajo desde distintos flancos súper valioso y necesario, como a través de tus libros, a través de la comunicación, a través de tu trabajo en territorios. Eres una poderosa, que agradecemos que hayas compartido tu tiempo, tu conocimiento, el amor por lo que tú haces con nosotros, y te lo agradecemos mucho. Ahora, si te gustaría dejar un último mensaje como para motivar a los oyentes, a las oyentes, a interesarse también por la conservación del océano o por la ciencia, tienes el micrófono para ti. En primer lugar, gracias. Creo que estas instancias son súper necesarias y hay que hacerlas todo el tiempo, y dialogar, comentar y mostrar la experiencia también sirve para inspirar a otras niñas en temas de la ciencia. Y asimismo está ese mensaje también, como un poco desde los progenitores, de las personas que están a cargo de niñas, poder empoderarlas desde pequeñas, y si ven que tienen interés en ciertas cosas, potenciar en ellas esos intereses y romper los estereotipos de que las mujeres estamos solamente asociadas a ciertas carreras, profesiones, oficios o quehaceres, ¿cierto? Y a involucrarse como ciudadanía general dentro de lo que podemos en la conservación, a entender que todo está conectado, que nuestra salud depende de la salud del océano, de los mamíferos marinos, de los peces, de todo, y que si bien estamos en una situación crítica, en épocas de una crisis climática importante, si tomamos acciones ahora, yo creo que todavía podemos
revertir algunas cosas, pero tiene que ser ahora. Mañana ya es tarde, tiene que ser ahora. Y que todas las acciones, por personales e individuales que sean, tienen un valor y no hay que dejar de hacerlas. Eso. Gracias, Camila. Gran mensaje, Camila, muchas gracias. Y nada, seguir siendo poderosas ahí, tienes todo por delante y ojalá que cada vez nos unamos más. Sí, muchas Exacto. Gracias, Camila. Gracias a ustedes igual por la instancia. A ti, que estés muy bien. Vamos a estar siguiendo tu trabajo y nos vamos a ver, ojalá, próximamente a lo mejor en otro capítulo o en otra conversación. Así que estés muy bien. Super. Un abrazo, Cami. Igual, muchas gracias. Cuídate. Chao, Cami. Chao. Chao. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023.